Bienvenidos hermanos a otro estudio de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 7 y hoy vamos a hablar sobre la separación temporal. Vamos a Dios en oración y pedirle que Él nos bendiga en nuestro tiempo juntos. Bendito Padre y Señor nuestro, Señor, te damos gracias por otra oportunidad de dejar que tu palabra limpie nuestras conciencias de ideas equivocadas, Señor. Necesitamos de tu dirección. Danos corazones dóciles y dispuestos, Señor, y ayúdanos a compartir las verdades que recibamos hoy a través del estudio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 7, el apóstol Pablo escribe sobre el matrimonio y las relaciones sexuales para poner orden por la influencia pagana que había en la iglesia en Corinto. Además de la corintianización, que era un término acuñado para describir lo que había en Corinto en cuanto al libertinaje sexual, también existía el ascetismo, como estudiamos en la ocasión pasada, de donde se origina el celibato. Pablo escribe en este capítulo para corregir ese exceso también. El menosprecio por el matrimonio era otra influencia que se había infiltrado en la iglesia de Corinto, tal y como nuestros tiempos hoy en día. Algunos presumen de que hay menos divorcios, pero la razón fundamental detrás de eso es porque ya no hay tantos matrimonios. Otro abuso que trata de corregir aquí el apóstol Pablo por inspiración divina es la separación física en el matrimonio. Entonces vamos a contestar preguntas en este estudio como: ¿se puede separar una pareja estando casados? ¿Se pueden divorciar por infidelidad, por abandono o negligencia? Y luego ya de separados, ¿se pueden unir a otra persona? Este pasaje tiene respuesta para estas preguntas cruciales. En 1 Corintios 7, versículo 10 al 17 leemos: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esta cuestión de separación y realmente todos los temas que trata aquí Pablo en este capítulo ¿son la opinión personal de Pablo o son mandatos de Dios? Tenemos que ver este asunto primero desde el contexto más amplio de la Biblia. Como nos dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Y eso incluye las epístolas de Pablo. Pedro ratifica la inspiración de los escritos de Pablo
cuando en una de sus epístolas dice que los inconstantes e indoctos tuercen las escrituras de Pablo como otras escrituras. Así que no hay duda de que lo que escribe Pablo es parte de la inspirada palabra de Dios. Ahora, es posible que Pablo, al escribir, él estuviera evaluando las diferentes situaciones de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a su trasfondo, a su formación. Pero aún así, ya sea que lo quieran ver como su opinión, todas estas expresiones de Pablo aquí han quedado plasmadas como parte de la inspiración. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Luego en el 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Como que parece que está haciendo distinción en lo que él cree y lo que manda el Señor. Luego en el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Y luego en el 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho. Entonces parecería como que Pablo está haciendo una distinción entre su opinión personal y lo que dice la Biblia. Pero fíjese cómo termina en el versículo 40. Dice, pero a mi juicio, y aunque aparentemente otra vez aquí parece estar dando una opinión personal, dice, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En otras palabras, él está ofreciendo voluntariamente como cristiano maduro que ha pasado por pruebas, que él también tiene el Espíritu Santo. Ahora, si en este momento él consideraba o no que su opinión iba a quedar plasmada e incorporada a la Escritura en general, que después iba a ser sancionada, calificada como inspirada por Dios, probablemente no estaba completamente consciente, pero aún así está ratificando que estaba lleno del Espíritu Santo y que aún su opinión personal no debería ser tomada a la ligera, sino como lo que es la palabra inspirada de Dios. Ahora, él hablaba además como maestro de la Biblia. Él conocía las escrituras judías del Antiguo Testamento y él hablaba con autoridad. En el versículo 17 claramente dice, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, esa investidura que tenía Pablo del Espíritu Santo le daba la autoridad para hacer aserciones como estas, de ordenar cómo se deberían hacer las cosas en la iglesia. Bien, vamos a tratar este asunto de la opinión de Pablo versus el mandato de Dios en otro estudio por aparte, pero lo estoy mencionando aquí como fundamento para que nadie que escuche este estudio tenga la osadía por la falta de información de decir, bueno, eso lo dijo Pablo como una opinión personal. No, tenemos que dejar bien claro el fundamento que Pablo habla con la autoridad espiritual que Dios le da. Bien, entonces vamos a hablar pues del asunto que tratan estos versículos del 10 al 17, el asunto de la separación física. Primeramente, hay cosas aquí que nos enseñan. O sea, hay un aspecto que no parece estar aprobando o sugiriendo y que por